Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que les prometo, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en la vida de una figura que despierta muchísima pasión y a veces, también mucha controversia, Can Yaman. Sí han leído bien. Hoy vamos a hablar de Can Yaman casado, y lo que es aún más impactante, su sorprendente confesión sobre por qué volvería a casarse. ¿Les intriga? A mí también ni mucho. Así que antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La aventura apenas comienza. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico esculpido y, por supuesto, su talento actoral que traspasa fronteras. Hemos sido testigos de su ascenso meteórico en la televisión turca, donde se consolidó como una de las estrellas más prometedoras, y su posterior expansión a nivel internacional, protagonizando series que no solo han sido éxitos de audiencia, sino verdaderos fenómenos culturales, creando legiones de fans incondicionales en Europa, América Latina y más allá. Pero más allá del brillo de los focos y la magia de la pantalla, su vida personal, especialmente su vida amorosa, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático, casi tan comentado como sus interpretaciones. Y dentro de ese torbellino de relaciones, rumores y titulares, un tema que ha resurgido con fuerza, y que hoy queremos desentrañar, es el del matrimonio. Ahora sé lo que muchos de ustedes pueden estar pensando: Can Yaman casado. Pero sí ha tenido varias parejas sonadas y mediáticas en los últimos años. Y es cierto, su historial amoroso ha sido un constante tema de conversación, un verdadero rompecabezas para la prensa rosa y sus seguidores. Hemos sido testigos de relaciones que han capturado la atención de la prensa y de sus fans, algunas de ellas muy públicas, desfilando por alfombras rojas y ocupando portadas, y otras más reservadas, pero que inevitablemente salían a la luz. Cada relación ha generado titulares, especulaciones, debates acalorados y, por supuesto, muchísimas preguntas sobre si el matrimonio estaba en el horizonte, si esa gran pregunta se había formulado o estaba a punto de serlo. Sin embargo, la clave aquí no es si está casado ahora mismo, sino el matiz crucial de su declaración: volvería. Esto implica, sin lugar a dudas, una experiencia previa, una vivencia del matrimonio que le ha marcado de alguna manera, para bien o para mal, que le ha dejado una huella imborrable y le ha llevado a una profunda reflexión. Y es precisamente esa experiencia, y la meditación que ha llevado a cabo sobre ella, lo que nos trae hoy aquí, a este espacio de análisis y conversación. Porque Can Yaman, lejos de esquivar el tema, de poner barreras o de generar más misterio, ha hecho una confesión sorprendentemente honesta y, para muchos, completamente inesperada, que merece ser analizada con detenimiento. Pensemos por un momento en la inmensa presión que debe sentir una figura pública de su calibre. Cada paso que da, cada relación que inicia, cada palabra que pronuncia, es analizada al milímetro, diseccionada por miles de ojos y mentes. Las expectativas de sus fans, que lo idealizan y lo ven como un rompecorazones, las suposiciones constantes de los medios de comunicación, buscando siempre la primicia, el escándalo o la confirmación de sus sospechas, todo conforma un ecosistema complejo y a menudo abrumador alrededor de su vida personal. Y en ese contexto, hablar de matrimonio, una institución tan seria y profunda, puede ser un tema delicado, especialmente si esa experiencia previa no fue como él esperaba, si tuvo sus altibajos, o si por diversas razones terminó llegando a su fin. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y que queremos desgranar hoy con ustedes es precisamente sobre esta reflexión, sobre esta apertura y esta valentía al hablar de su visión del matrimonio. Can Yaman, en una entrevista reciente, se ha abierto de par en par, hablando abiertamente sobre su concepción del matrimonio y, de manera sorprendente, ha revelado que, a pesar de haber pasado por él y de que esa etapa haya terminado, no descarta en absoluto volver a casarse. Y lo más intrigante, lo que realmente nos ha hecho detenernos y querer profundizar, no es solo el simple hecho de que lo contemple, sino las razones profundas y reflexivas que él mismo expone para justificar esta posibilidad, para dar un sentido a esta voluntad de repetir una experiencia tan significativa. No se trata de una simple declaración de intenciones para generar titulares, ni de una respuesta superficial a una pregunta. Lo que Can Yaman comparte parece ser el resultado de una profunda introspección, de un viaje interior. Can Yaman parece haber encontrado un nuevo significado, una nueva perspectiva, una visión evolucionada de lo que significa el matrimonio en su vida.
Quizás las experiencias pasadas le han enseñado valiosas lecciones sobre el amor, sobre la complejidad de la convivencia, sobre la importancia del compromiso real y no solo superficial, sobre la comunicación, el respeto mutuo, la paciencia y la capacidad de adaptación que requiere una unión tan profunda. O quizás simplemente su visión de la vida, de las relaciones y de lo que busca en una pareja ha madurado con el tiempo y las vivencias. Cuando uno se casa, no solo firma un papel o celebra una ceremonia. Se embarca en un viaje. Un viaje que implica compartir no solo las alegrías desbordantes y los momentos felices que la vida ofrece, sino también los desafíos inesperados, los sacrificios que a veces son necesarios, los conflictos que hay que resolver y, sobre todo, un crecimiento personal y conjunto que solo se logra al enfrentar la vida de la mano de otra persona. Y a veces ese viaje puede tener desvíos imprevistos, o incluso puntos de inflexión dolorosos que llevan a caminos separados. Pero lo verdaderamente interesante, lo que nos enseña sobre la naturaleza humana y el amor, es lo que se aprende de ese trayecto, de esas experiencias compartidas. ¿Qué lecciones habrá aprendido Kanyaman de su matrimonio anterior? ¿Qué aspectos de esa experiencia, tanto los positivos como los negativos, le han llevado a reevaluar sus perspectivas sobre esta institución? Las declaraciones de Kanyaman sugieren que el matrimonio, para él, no es un fin en sí mismo, una meta a alcanzar y ya está. Tampoco parece verlo como una obligación social, una formalidad impuesta o un mero paso en la vida que hay que dar. En cambio, lo presenta como una etapa, una posibilidad de crecimiento compartido, de construcción conjunta y de compromiso profundo, una decisión consciente y meditada. Y esto, amigos míos, es algo que resuena con muchas personas que buscan relaciones significativas, duraderas y que aporten valor a sus vidas, más allá de la superficialidad. Es fácil caer en la trampa del pensamiento simplista, en la idea de que el matrimonio es algo que se intenta una vez y si no funciona, si la pareja se disuelve, se descarta para siempre como una experiencia fallida o un error. Pero la realidad de las relaciones humanas, con toda su complejidad y sus matices, es mucho más profunda y enriquecedora. Las personas evolucionamos, aprendemos de nuestros errores, cambiamos, crecemos. Y la idea de volver a apostar por una relación tan importante como el matrimonio, con la sabiduría adquirida, con una nueva perspectiva, con el conocimiento de lo que funciona y lo que no, puede ser vista no como un acto de desesperación, sino como un acto de valentía, de madurez y de una fe renovada en la posibilidad de construir un futuro compartido. Kanyaman, al parecer, está demostrando esa madurez, esa capacidad de aprender de sus experiencias. Su confesión no se centra en la persona con la que se casaría en un futuro, lo cual sería pura especulación y no es el objetivo de nuestro análisis hoy. Se centra, en cambio, en su propia disposición, en su apertura mental y emocional a dar ese paso de nuevo, a comprometerse de nuevo en esa institución. Es una apertura a la posibilidad de construir un futuro compartido, basado en una comprensión más profunda y realista de lo que implica una unión así. Y esto, sinceramente, es muy inspirador y digno de reflexión en un mundo donde el concepto de compromiso a largo plazo a veces parece debilitarse. Podríamos especular infinitamente sobre quién podría ser la afortunada que conquiste su corazón en el futuro, pero ese no es el propósito de nuestro vídeo de hoy. Lo que realmente nos fascina y nos mueve a analizar es la mentalidad de Kanyaman. ¿Qué le lleva a decir volvería? ¿Qué elementos de una relación matrimonial considera él ahora esenciales y valiosos? Probablemente no se trata solo de amor romántico inicial, aunque sea el motor que enciende la chispa. Probablemente habla de compañerismo genuino, de respeto mutuo incondicional, de apoyo mutuo en los buenos y malos momentos, de la capacidad de afrontar juntos los vaivenes de la vida, las tormentas y los arcoíris que trae consigo. Pensemos en el mundo actual, en el contexto en el que vivimos. Las relaciones son cada vez más fluidas, las expectativas cambian rápidamente, la comunicación se redefine constantemente. Y en este contexto, una figura pública como Kanyaman, que se atreve a hablar de matrimonio de forma tan abierta, honesta y reflexiva, rompe con algunos de los estereotipos que a veces se le imponen. No es el típico chico malo o el eterno soltero que evita los compromisos a toda costa. Al contrario, parece estar abrazando y valorando la idea de una conexión profunda y duradera, de una unión significativa. Imaginen por un momento las conversaciones que deben haber rodeado esta reflexión en su interior. Quizás ha habido momentos de duda, de análisis profundo. O de debate interno consigo mismo. Porque casarse y especialmente volver a casarse después de una experiencia previa, es una decisión que no se toma a la ligera.
Requiere una convicción profunda, una seguridad en la persona con la que se comparte ese camino, y una visión compartida y sólida del futuro que se desea construir juntos. Lo que esta confesión nos enseña, lo que podemos extraer de ella, es que las experiencias pasadas, incluso aquellas que terminan o que no salen como esperábamos, nos moldean. Y en lugar de ser cicatrices que nos paralizan o nos impiden avanzar, pueden convertirse en lecciones valiosas, en herramientas que nos impulsan hacia adelante con una mayor sabiduría, con una perspectiva más clara y con un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de lo que buscamos en una relación. Kanyaman parece haber abrazado esa idea de crecimiento a través de la experiencia. No se trata solo de una cuestión de estado civil, de un título o de un anillo en el dedo. Se trata fundamentalmente de una elección de vida. Una elección consciente de compartir un camino, de construir un proyecto en común, de tener un compañero de vida con quien afrontar los retos, celebrar los triunfos y simplemente caminar juntos, apoyándose mutuamente. Y el hecho de que él, una figura tan exitosa, tan admirada y tan deseada, exprese esta disposición tan abierta y sincera, es digno de reflexión para todos nosotros. Por supuesto, siempre existirán quienes critiquen, quienes duden de sus intenciones, quienes especulen sobre sus motivaciones o sobre su vida privada. Es el precio de la fama, una realidad que acompaña a las figuras públicas. Pero lo que Kanyaman nos está ofreciendo aquí, más allá de los titulares, es una ventana a su mundo interior, a su evolución personal, a su forma de entender las relaciones y el amor. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad al compartir sus pensamientos más profundos, es lo que hace que su declaración sea tan poderosa y, a nuestro parecer, tan inspiradora. ¿Qué nos queda a nosotros como espectadores, como analistas de estas declaraciones? Podemos aprender de esta perspectiva. Que el amor y las relaciones no son estáticas, que no se detienen en un punto. Que evolucionan, que se transforman con el tiempo, con las experiencias, con el crecimiento individual. Y que cada experiencia, sea cual sea su desenlace, nos aporta algo, nos enseña algo, nos hace más fuertes o más sabios. Que el compromiso y el deseo de construir una vida junto a alguien pueden renacer, pueden fortalecerse, incluso después de haber experimentado la disolución de un matrimonio. La clave, creo yo, está precisamente en la palabra volvería. No dice simplemente me casaría de nuevo, sino volvería a casarme. Hay un matiz importantísimo ahí, una sutileza que marca una gran diferencia. Implica que la experiencia del matrimonio, a pesar de sus posibles dificultades o de su eventual fin, tuvo algo intrínsecamente valioso que él está dispuesto a replicar, a mejorar, a vivir de nuevo, pero esta vez con una mayor comprensión, con una perspectiva más madura y quizás con herramientas emocionales y de comunicación más desarrolladas. Así que, en resumen, la sorprendente confesión de Kanyaman no es solo una noticia de corazón o un detalle jugoso de su vida privada. Es una invitación a la reflexión profunda sobre la naturaleza del compromiso, el amor, el perdón, el crecimiento personal y la capacidad humana de aprender de las experiencias pasadas para construir un futuro mejor. Nos muestra que las experiencias pasadas no tienen por qué ser un lastre que nos impida avanzar, sino lecciones que nos equipan para el camino venidero. Y que la valentía de volver a apostar por el amor, con la sabiduría adquirida, es una de las mayores fortalezas que podemos cultivar en nuestro viaje por la vida. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las reflexiones de Kanyaman. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, desmenuzar estas palabras y extraer su posible significado. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que es posible volver a encontrar el amor y el deseo de casarse después de una experiencia previa, quizás incluso dolorosa? ¿Qué lecciones creen que aprendió Kanyaman? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista, sus opiniones y aprender de ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y reflexivo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman o que disfrutan de las reflexiones sobre relaciones, amor y vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para ser parte de nuestra comunidad y no perderse nada de lo que estamos preparando. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso.
Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Hasta pronto.